población, este grupo que se aísla y que se aleja de la población inicial, si lo primero que ocurre es un aislamiento geográfico y a partir de este se suman otros aislamientos hasta alcanzar el reproductivo, hasta alcanzar una especiación, entonces hablamos de la especiación alopátrica. Mientras que una especiación simpátrica será aquella en la que no haya un aislamiento geográfico, por lo cual en el mismo lugar, en la misma zona, termina desarrollándose una nueva población con una nueva especie, o sea, se logra alcanzar un aislamiento reproductivo. Y esto es porque, obviamente, ¿no?, actúan otros tipos de aislamientos, ¿ya? Otros tipos de aislamientos. Así es. Francisco, un aislamiento geográfico, vamos a denominarlo así, al hecho de que usted parta de un lugar y de pronto se desplace a otro. O que simplemente quede usted separado, aislado. Por ejemplo, te comento el típico caso de aislamiento alopátrico, o mejor dicho, de especiación alopátrica y de aislamiento geográfico que nosotros hemos evidenciado. Mira, inicialmente tú sabes que África y América, ¿no?, y todos los otros continentes estaban en uno solo, la famosa Pangea. Cuando se separan los continentes, parte de lo que teníamos en aquel entonces como camélidos, ¿no?, parte de ellos vienen por América y otros se quedan entonces en África, ¿no? Los que se quedan en África dan lugar a los camellos, ¿no? Pero luego, los que vienen por América sufren obviamente, producto de el aislamiento geográfico inicial, producen otros aislamientos, otras modificaciones. Ya pierden joroba, sus patas se vuelven mucho más delgadas, la piel, el pelo que tienen cubriendo la piel se vuelve mucho más delgado, se adaptan a otros medios. Y ahora usted ve a una llama, una alpaca, una vicuña, y tú las ves y tienen cara de camello, ¿sí o no? O sea, de hecho tú dices, ah, sí, sí, pues claro, pero ¿cuál fue el primer aislamiento que los llevó a terminar por formar nuevas especies? El primer aislamiento, ¿cuál fue? Geográfico. Entonces a eso lo llamamos una especiación alopátrica. ¿De acuerdo? ¿Me dejé entender, Francisco? Perfecto. Fiorella, etología tiene que ver con comportamiento y conducta animal. ¿Ya? Etología. ¿Ya? Puede ser de manera natural, obviamente, Fátima. Lo artificial, recuerden que nosotros tendríamos que dejar de considerarnos como actores dentro de estos procesos, ¿no? Pero ¿podría ser un caso artificial? Claro que podría ser, ¿no? Podría ser. Pero esa sería la razón por la cual se produce el aislamiento, ¿no? No es en sí si hay un aislamiento o no geográfico, ¿no? No migraron, Fiorella, no migraron, sino que fueron aislados, separados. Una cosa es la migración es un tema voluntario, ¿no? Y además las migraciones normalmente tienen que ver con el hecho de desplazarse temporalmente a un tiempo, luego van a regresar, ¿ya? ¿Me dejé entender? Entonces esas son las dos especiaciones, simpátricas y alopátricas. Y aquí quería hablarles de este término porque ha sido pregunta de examen de admisión en algún momento. Me refiero a la selección artificial, ¿de acuerdo? A la selección artificial. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos los que decidimos a quiénes reproducir, con quiénes, para determinar ciertos tipos de características, lo que conocemos como razas o variedades, en plantas o en animales. Esto es producto de una selección artificial. Repito, selección artificial. ¿Ya? Téngalo bien claro. Esto es producto de una selección artificial.
Muy diferente a una selección natural. Esto es una selección artificial. Nosotros decidimos a quiénes combinar con quiénes para determinar ciertos tipos de características. Claro. Está Fátima buscando a Firulais, dice. Melanie, un injerto es distinto. Yo ahí no estoy en un injerto combinando dos plantas, reproduciéndolas. Lo que yo estoy haciendo es lograr que desarrolle la rama de uno en el tallo de otra. ¿Me dejo entender? Así es. Entonces, no es propiamente la producción de una nueva especie ni nada. Claro. En cambio aquí sí logro reproducir a un perrito con otro perrito. O sea, aquí yo podría reproducir cualquiera con otro, porque todos son perros. Y obviamente lo que yo hago es mantener la reproducción entre los que tienen las mismas características para mantenerlas. ¿De acuerdo? Así es. ¿Ya? Eso es selección artificial. Lo digo porque en algún momento preguntaron en examen de admisión cómo se consiguieron, por ejemplo, esta raza de los pequinés. Estos perritos pequinés, como todas las razas de perros, se consiguen por selección artificial. Claro, más que de zootecnia. En el caso de animales domésticos lo hacen veterinarios principalmente. Bien, ¿y nosotros? ¿Qué fue de nuestro desarrollo como, digamos, especie? ¿No es cierto? Como especie. Nosotros lo que tenemos en desarrollo ahora, ¿no es cierto? Lo que tenemos como desarrollo, lo conocemos como hominización, ¿de acuerdo? Hominización. El proceso de hominización parte de una serie de, a ver, ¿cómo describirlo? Una serie de rasgos o de características de este proceso, ¿ya? El primero de ellos, el primero de todos los rasgos de hominización, el más relevante de todos, lo vamos a poner por acá, ¿ya? De manera en color rojito todavía. Esta es la primera de las características, el bipedismo. Ese es el primer rasgo de hominización. Cuando decimos bipedismo no quiere decir que se puede erguir en dos patitas. Hablamos de bipedismo cuando nos referimos a que estos individuos tenían actividades, ¿no? Permanecían de manera bípeda. Permanecían de manera bípeda. ¿De acuerdo? Permanecían de manera bípeda. Ahora, ese es un detalle. Ahora, otro detalle, ¿no? Otro detalle de esta hominización es el desarrollo de la mano prensil. O sea, el pulgar se mueve en dirección opuesta, ¿no? A los dedos. Lo hemos ubicado de tal manera que podamos tener justamente este movimiento de alta precisión para el manejo justamente de herramientas, ¿no? Lo otro es el desarrollo de la masa cerebral, que implica también un crecimiento de la cavidad craneal. Desde nuestro primer homínido, Australopithecus, hasta lo que hoy somos, escucha esto, hemos triplicado y más todavía. Hemos triplicado y más la capacidad craneal. 3 veces más grande la capacidad craneal. El tamaño del cerebro se ha triplicado y más aún. Más del triple. Pero lo curioso es que tu cabeza no se ha triplicado. O sea, tu cabeza no es 3 veces más grande que la de un australopiteco. No. ¿Y cómo es posible que la cabeza no haya crecido,
pero sí la capacidad donde está ubicado el cráneo. Ah, es que hemos reordenado todos los huesos de la cabeza. Y esa es una de las cosas importantes también, ¿no? Dentro de las cuales hemos reordenado la ubicación de los ojos, ¿no es cierto? Y hemos reordenado muchos huesos de la cara y del cráneo para triplicar la capacidad craneal, pero sin embargo, ¿no? Inclusive hasta reducir el tamaño de la cabeza. ¿No? No, pues, ¿acaso tu cabeza es 3 veces más grande que la de un Australopithecus? No, pero hemos reordenado todos los huesos. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos entonces que el bipedismo fue el primero? ¿Cómo sabemos que alguien ya tenía una actividad bípeda? Porque obviamente, si nosotros retrocedemos en el tiempo, los simios vienen desde muchísimo más atrás y la capacidad de erguirse en dos patas es muy antigua, ¿no? Muy antigua. Pero, ¿cómo es que ¿cómo es que de pronto, digo, ¿no? Sabemos a partir de quién ya las actividades eran bípedas? Esto tiene que ver con columna vertebral. Y es que la columna, en uno de los fósiles, a partir del cual nosotros creemos que empezó el proceso de hominización, ya su columna tenía curvaturas. Y estas curvaturas son una evidencia de que definitivamente su actividad era bípeda. ¿Estamos hablando de quién? Australopithecus afarensis. Lucy. Desde aquí creemos nosotros que empieza la carrera de lo que conoceríamos como proceso de hominización. Esto es un viaje en el tiempo, pero esto no es un viaje lineal. Esto no lo puede ver usted así, como que aparece uno y desaparece el otro en escena. No, eso es un error. Esto es un árbol. Esto es un árbol del cual han surgido muchísimas otras ramas, pero ramas que obviamente han quedado en el camino. Y tenemos entonces, así, de pronto, varios de estos señores que han quedado por aquí, han ido quedando aquí y otras ramas que han ido desarrollando hasta lo que conocemos como un sapiens. ¿De acuerdo? Muchas otras ramas entonces han ido literalmente quedando en el tiempo. Muchas han ido quedando en el tiempo. Las que han llegado solamente hasta lo que hoy conocemos como sapiens, entonces véalo como un árbol, ¿me dejo entender? Véalo como un árbol, no es una línea de tiempo secuencial, ¿ya? Así es. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que saber aquí? Pues tenemos que saber los principales homínidos, reconocer en ellos un poco antigüedad, características, ¿no? Rasgos principales y, y capacidad craneal, ¿no? Para ir teniendo una idea cómo ha ido este rasgo también avanzando en el tiempo. Entonces, miren ustedes un simio sumamente antiguo, todavía no empezaba el bipedismo por aquí, y lo que quiero es que se den cuenta cómo está, en el caso de un procónsul, por ejemplo, cómo está su columna vertebral. Miren su columna, es cóncava, es curva, ¿de acuerdo? ¿Y eso es por qué? Porque tienen una actividad cuadrúpeda, pues. Así son. En cambio, cuando se encuentran los restos de Lucy, ¿de acuerdo? Los restos de Lucy ya presentaban uno de los elementos más interesantes en el rasgo de hominización, como lo habíamos dicho. Estamos hablando de quién. Claro, miren, la columna presenta curvaturas, mientras que acá es cóncava. ¿Y por qué curvaturas? Porque es importante las curvaturas. Son importantes las curvaturas, señor, porque esto distribuye el peso. Distribuye el peso. El peso se distribuye en una y en otra parte y en otra parte. Se distribuye el peso. ¿Por qué? Porque ahora usted se mantiene erguido. Usted se mantiene erguido y necesita
distribuir el peso en su columna. Porque si usted tuviera su columna cóncava y se mantiene erguido todo el tiempo, esta parte de aquí no podría usted soportar la presión, prácticamente se partiría fácilmente tu columna. Entonces las curvaturas que tiene la columna son importantísimas. Y esas curvaturas las encontramos en Lucy, en este fósil, ¿no es cierto? Y por eso decimos, ¿de acuerdo? Que ahí empezaría, o ahí tenemos evidencia de que empezaría ya la hominización. Estamos hablando entre 3 a 3,5 millones de años atrás. 3 a 3,5 millones de años atrás. Francisco, Agraria pregunta por muy pocos homínidos, ¿ya? A lo largo de este proceso, por muy pocos. En realidad, hoy en día tenemos muchísimos, estamos hablando más de 60 diferentes homínidos identificados, pero aquí apenas tenemos que aprendernos unos 6 o 7, ¿ya? Entonces les decía, quien empieza todo este trabajito, donde empieza la hominización, es precisamente con Lucy. Les decía, estamos hablando de 3 millones y medio, algunos van hasta 4 millones de años de antigüedad. ¿De acuerdo? Miren ustedes, el tiempo, ¿no? De Lucy, ¿ya? ¿Dónde la encontraron? ¿Dónde empezó la hominización? Pues la hominización empieza, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Recuerde usted, esto es en África. Este fósil fue encontrado en el Valle del Rif, en Etiopía. Donald Johansson, ¿cierto? Como les decía, ahí está Yerlis dando las frases del momento. La cuna de la humanidad. Perfecto. Entonces, bueno, Lucy es el fósil, uno de los fósiles más completos que encontramos, y eso es lo más interesante de este fósil, porque nos permitió llegar a estas conclusiones como las que les acabo de decir, ¿no? Que ya habían curvaturas en su columna. Muy bien, capacidad craneal, 300 mililitros, 300 mililitros, 300, sumamente pequeño. Luego, bueno, aquí tenemos un pequeño arbolito como para que luego puedan ustedes identificar todos los diferentes homínidos. Así se veía Lucy, el fósil y las partes que se completan del cráneo. Miren ustedes, ¿no? La manera como están ubicados todos los huesos y el tamaño del cráneo. Bueno, Fátima está opinando sobre Lucy. Ya la quiere trolear a la pobre Lucy. De Lucy se desprendería, es más, Lucy, me refiero al Australopithecus afarensis, no sería el único australopitecino del momento. Si usted retornara, ¿no?, en una máquina del tiempo a unos 3 millones y medio de años atrás, Lucy sería uno de los tantos australopitecinos que encontrarías en aquel entonces. Habían varios. El amanensis, el africanus, por ejemplo. ¿Ya? Pero derivaría de este afarensis, derivaría este Homo habilis, que coexistiría con otros diferentes homínidos, mucho más sorprendentes y quizá adaptados también a la época, ¿no? Habilis, miren ustedes, estamos hablando ya de 2 millones de años atrás,
700 mililitros de capacidad craneal. Sería llamado el fabricante de herramientas. Así sería llamado, fabricante de herramientas. ¿De acuerdo? Fabricante de herramientas. Pero no es porque fabricara, pues, no sé, la rueda, ¿no? No, no, no. Apenas si tenían unas cuantas piedras con filo, ¿de acuerdo? Unas cuantas piedras afiladas. Ellos cambian de dieta y ellos entonces empiezan a generar cambios ya trascendentales en el homínido. Como te dije, 700 mililitros de capacidad craneal, un avance. De habilis surgirían varios homínidos nuevos, eh, y una de las cosas más curiosas serían, por ejemplo, la producción del llamado Homo erectus. Estamos hablando de más o menos, ojo, entre 1,5 millones ¿ya? Y medio millón. ¡Wow! O sea que estos señores han estado muchísimo tiempo dando vueltas por el planeta. Sí, este quizás sea uno de los homínidos más impactantes en el planeta Tierra. Son los que iniciarían el manejo del fuego, son los primeros que saldrían de África, migrarían, por eso los encontraron en diferentes partes fuera de África. Como por ejemplo, aquí están los llamados fósiles, hombre de Java y hombre de Pekín, que resultan ser erectus. Capacidad craneal, 900 mililitros. Y muchas modificaciones importantes, como por ejemplo la reducción de vellosidad corporal, porque empiezan a aparecer las glándulas sudoríparas. ¿De acuerdo? Sí, Fiorella, la capacidad de Australopithecus puede variar, porque como te repito, estamos hablando de un género con varias especies, No podemos en realidad poner una cantidad, por eso siempre hablamos de rangos, ¿no? Siempre hablamos de rangos, ¿ya? Sí, Francisco, hay muchas especulaciones respecto de los erectus, ¿no? Que aún todavía eran caníbales, etcétera, pero yo creo que lo más relevante de ellos es la migración, salen de África, una capacidad craneal mayor, 900 mililitros, y una permanencia en diferentes partes, porque migran y salen de África, muy importante, ¿ya? Obviamente, el uso del fuego mejoró mucho la cohesión social y la ingesta de alimentos, ¿no es cierto? Sí, Fiorella, podríamos hablar de rangos por eso. Pero de hecho estamos alrededor de los 300 a 350, ¿ya? 500 es excepcional, solo en algunas especies, ¿ya? Se supone que nosotros venimos desde los homínidos anteriores o de los primates anteriores, desde los simios, me refiero a Dryopithecus, Ramapithecus, Ardipithecus, etcétera, dietas fundamentalmente vegetarianas. Entonces, ya con habilis el cambio de dieta había sido importante porque ellos eran carroñeros y Erectus sigue en este curso, ¿no? Introduciendo a su dieta ya eh, otros tipos de recursos hidrobiológicos sobre todo. Entonces, esto sumaría a su desarrollo de tejidos, capacidad craneal y otras estructuras.
¿Ya? No se olviden, son los primeros en usar el fuego. De Erectus, mírenlo, ¿no? Como es un cráneo Erectus, tendríamos dos ramas, una que va hacia los Neandertal y otra rama que va hacia nosotros. Por si acaso, nosotros no venimos de la rama Neandertal. ¿Compartimos ancestro en común con los Neandertal? Sí. Pero nosotros no derivamos de los Neandertal. ¿Ya? Ahora, este grupo de Neandertal es el que tiene la mayor capacidad craneal. Estamos hablando de casi litro y medio. Litro y medio. Litro y medio. Mientras que el anterior, que fue Erectus, ojo, Erectus, que estamos llegando más o menos al 1.1 de capacidad craneal. Aquí tenemos 1.5 de capacidad craneal. ¿Ya? Su antigüedad puede ir hasta medio millón, y fundamentalmente está ubicado en Europa. Muy pocas ubicaciones neandertal en Asia, fundamentalmente en Europa. El llamado hombre de las cavernas. Como ustedes verán, es el que tiene la mayor capacidad craneal. Empieza a enterrar muertos, vida aún recolectora, nómade. Sin embargo, el siguiente grupo, que sería Cromañón, tendría una capacidad craneal cerca a 1.3, 1.35 por ahí. O sea, una capacidad craneal menor, sí. Una antigüedad que puede ir alrededor igual de los 300.000, ¿no? 250.000 años. Lo interesante es que este grupo no solamente enterraba muertos, sino que estos señores ya iniciaron agricultura, iniciaron ganadería, ¿de acuerdo? Iniciaron agricultura, iniciaron ganadería, y las pinturas rupestres, además de que ellos sí hay evidencia de que empezaran un lenguaje. Lenguaje. ¿Ya? Cromañón. De este grupito derivamos nosotros. Si no derivamos de Neandertal, ¿qué fue de ellos? Pues se extinguieron, mi estimado Francisco, como tantos otros homínidos que quedaron en el camino. De este grupo, Fiorella, es de donde vienen pues los famosos sapiens. Disque sapiens, ¿no? Donde estamos nosotros. Así. ¿Listo? Le digo disque porque en realidad pues está por verse si somos bien sapiens, ¿no? Por todas las cosas que hacemos. En fin. Bien, eso ha sido hominización y esos han sido los rasgos más importantes que teníamos con él. ¿De acuerdo? Así es. Bien, veamos entonces ahora, por favor, ¿ya? Ecología. Ecología. Vamos avanzando por aquí. A ver. Conceptos. Conceptos importantes para determinar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Conceptos importantes para determinar y manejar bien esta parte del curso. ¿A qué me refiero? ¿A qué llamamos hábitat? ¿A qué llamamos población, comunidad, ecosistema, bioma, nicho? ¿No? Nicho sería importante también de una vez, más adelante lo vamos a ver, pero ya que estamos viendo conceptos, de pronto sería bueno colocarlo por aquí. A ver, nicho. Bien, empecemos. ¿A qué llamamos? A ver, primero, ¿qué es una población? Yo creo que por ahí podemos empezar.
Sí, Francisco. Así es. Hoy culminamos. Hoy nos despedimos. Escúchenme, ¿qué es una población? Una población es un conjunto de individuos, ¿no? Una población es un conjunto de individuos, pero de la misma especie, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Conjunto de individuos de la misma especie. Esa es, ¿correcto? Pero lo interesante es que tienes que circunscribirlo. Cuando hablamos de ecología, ya ahora hay que focalizarlo. Es cierto que la población es un conjunto de individuos, pero que comparten el mismo espacio y tiempo. Claro, porque yo no puedo considerarme parte de la población de Homo sapiens con individuos que están, no sé, pues en Cabo Verde, ¿no? En Kuala Lumpur. No, pues yo no pertenezco a esa población. Yo pertenezco a una población donde comparto espacio y tiempo con individuos de mi misma especie. Eso es una población. ¿Ya? Entonces, repito, las poblaciones, ¿de acuerdo? En un mismo lugar y en un mismo tiempo, Rocío. En un mismo tiempo. Claro, porque la población de Lima, hoy, 2020, no es la misma población que los individuos en Lima hace 30 años, ¿no? En 1990. No es la misma población, no es. ¿Ya? Y cuando hablamos de comunidad es igual. La comunidad es el conjunto de poblaciones, ¿ya? Es el conjunto de poblaciones que comparten un espacio y tiempo definido. Nuevamente, ¿no? Eso es comunidad. Poblaciones, pero que comparten espacio y tiempo. ¿Ya? ¿Listo? Ya estamos. Ahora, entonces, cuando yo me refiero al lugar físico, al espacio abiótico, donde se ubica esta comunidad, ¿no? Este conjunto de poblaciones. Obviamente hay eh, digamos, un conjunto de elementos abióticos con los cuales esta comunidad está en constante interacción. Llámese suelo, aire, agua, ¿no? Radiación solar, relieve, o sea, todos estos elementos abióticos, ¿no? Bueno, Haeckel, el padre de la ecología, plantea justamente que el objeto de estudio debería ser ese conjunto de interacciones. Haeckel plantea que ese sistema de interacciones debería ser la unidad de estudio. Ese sistema de interacciones entre factores abióticos y bióticos, aquí tenemos, miren, este sistema de interacciones, ¿no es cierto? Ese sistema de interacciones debería ser el objeto de estudio. Y no solamente para identificarlo, conocerlo, reconocerlo, sino para lograr controlarlo, gestionarlo, manejarlo. Por eso se llama eco, la misma raíz de economía, ¿no? Ecosistema. Por eso se llama ecosistema. Porque aquí lo que tenemos es entonces todo un sistema de interacciones entre los factores abióticos y factores bióticos. Entre factores abióticos y bióticos. Profe, una consulta. La etimología acerca de eco, ¿a qué se debe? ¿Cuál es, mejor dicho, la definición? La Gestión, manejo. manejo. Ay, Entonces, este es el manejo, el control, la gestión de qué? De este sistema de interacciones entre los factores abióticos y factores bióticos. listo. Gracias. Entonces, por eso los componentes de un ecosistema
Son el conjunto de factores abióticos, que es lo que se denomina biotopo, ¿no? Biotopo. Y el conjunto de factores bióticos, la comunidad biótica, que es lo que llamamos biocenosis. Es cierto que entre los elementos de la biocenosis, señores, entre los elementos de la biocenosis hay interacción, claro que hay interacción. O sea, un hongo intercambia o interactúa con una planta interactúa con un animalito, ¿no es cierto? Un hongo interactúa con una planta, ¿no es cierto? Así es, hay interacciones entre los elementos de la biocenosis, por supuesto que hay. Así como también hay interacción entre los elementos del biotopo. El suelo interactúa con el aire interactúa con el agua, ¿no es cierto? La presión atmosférica interactúa con la radiación solar interactúa con el agua, etcétera. Sí. Pero lo más interesante y alucinante es esto. Hay interacciones, ojo, hay interacciones, mire esto, hay interacciones entre el biotopo y la biocenosis. ¿De acuerdo? Muy bien. De todo este sistema de interacciones, es lo que llamamos entonces un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Ya, ahí está. Es un conjunto de factores abióticos, biotopo, en interacción con un conjunto de factores bióticos, biocenosis. ¿Listo? Un ecosistema viene a ser entonces la unidad de estudio de la ecología. ¿Es correcto? Cuando entonces me quiero referir al espacio físico, ojo, espacio físico, donde se desarrolla una población, conjunto de individuos, la misma especie, eso es un hábitat. Eso es un hábitat. ¿De acuerdo? Hábitat está referido a una población. Y si yo quiero ahora más bien referirme a, digamos, ¿no?, al conjunto de interacciones que presenta esta población, porque esta población de hecho que interactúa con otras poblaciones dentro de la biocenosis y con otros factores abióticos dentro del ecosistema. ¿Me estoy dejando entender? Repito, una población tiene un conjunto de interacciones, interactúa con otros elementos de biocenosis, con otras poblaciones, e interactúa con otros elementos abióticos del biotopo dentro de un ecosistema. Si yo me refiero al conjunto de interacciones, a la suma de interacciones que desarrolla, eso se llama nicho ecológico o simplemente nicho. Aquí está, simplemente nicho. No confunda hábitat con nicho. Hábitat es el espacio físico, el lugar. Nicho, ¿qué es? El conjunto de interacciones. Es el impacto que produce esta población en el sistema al que pertenece. ¿Me dejé entender? ¿Sí? Ya está. Bueno, y entonces tengo un ecosistema, señorita Aide. El nicho es el impacto de una población en el ecosistema en el que pertenece. En el ecosistema. Hábitat es el lugar, el espacio donde se desarrolla esta población. Piero, ¿los ecosistemas deberían ser autosostenibles? Pues deberían, tú lo has dicho, pero no siempre lo son. ¿Ya? Algunos alcanzan ese nivel, sí. Listo. Y entonces, ¿puedo agrupar ecosistemas? Sí, puedo agrupar ecosistemas. ¿Y cómo los agrupo?
por la cercanía, o sea, todos los ecosistemas que tengo en una zona, en un área, no. Los ecosistemas se agrupan de acuerdo a los siguientes elementos, por favor. ¿Se agrupan de acuerdo a qué? Se agrupan de acuerdo a condiciones de, mire usted, clima, suelo, flora y fauna. Si tenemos clima, suelo, flora y fauna en común, entonces puedo agrupar esos dos ecosistemas y formar un bioma. Claro, los biomas en realidad tienen no dos, sino muchísimos ecosistemas, pero todos comparten clima, suelo, flora y fauna. Biomas. ¿Nosotros en qué bioma vivimos, por ejemplo? Nosotros vivimos en un bioma que se llama desierto. Desierto. Nosotros vivimos en un desierto. Pero hay otros biomas, sí, claro. Hay bosques, tundras, taigas, sabanas, ¿no es cierto? Así es. Profe, disculpe, una consulta acerca de las colinas. Colina podría ser considerado un bioma. Una colina es una formación geológica o geográfica, ¿no? Claro, Claro, más que un ecosistema. Recuerda que un ecosistema en realidad comprende no solo factores abióticos, sino bióticos, ¿no? Biomas son, por ejemplo, como te decía, una sabana, una pradera, un chaparral, una tundra, un bosque caducifolio, un bosque perennifolio, un desierto. Esos son biomas, que agrupan muchísimos ecosistemas, pero que, como te digo, comparten clima, suelo, flora y fauna en común. ¿Ya? ya. Miren ustedes, un ecosistema, como les dije, comprende no solo los factores abióticos que ustedes están viendo, no solo los factores bióticos que ustedes están viendo, sino, ¿de qué estamos hablando? De las interacciones. ¿De acuerdo? De las interacciones. Ahí vean ustedes todas estas interacciones. Cuando usted llega a este lugar, usted no ve las flechitas, ¿sí o no? Esas flechitas usted las ha determinado porque usted ha identificado las interacciones, los flujos de materia y los flujos de energía. Claro. Característicos en un ecosistema, ¿no? Así es. ¿Ya? Muy bien, cuando hacemos evaluaciones de una población, tenemos que determinar varios elementos importantes. Varios elementos importantes. Primero, hablando de una población, usted tiene que determinar la densidad y la distribución. ¿Cómo es eso? Primero tiene que hacer un censo, o sea, usted tiene que identificar cuántos individuos hay en esta población. ¡Wow! ¿Y cómo voy a hacer ese conteo? Una chambaza, ¿sí o no? En la mayoría de los casos no se hace un conteo real, se hace una estimación. Una estimación. Claro, los conteos reales, salvo en algunas especies se puedan hacer, ¿no? Pero en la mayoría difícil, ¿no? En la mayoría lo que hacemos simplemente que es una estimación. Bueno, y una vez que usted tiene este conteo, esta estimación, lo que hace usted es identificar el área, ¿no? La zona en la que se desarrolla, ¿no? Su hábitat, y luego haces una relación entre el número de individuos y el área. Eso se llama densidad. Repito, número de individuos y área o volumen en el que vive, ¿no? Eso se llama densidad. Pero ahora, en esta zona donde vive, usted va a encontrar que estos señores se ubican, se distribuyen, ¿no es cierto? Se distribuyen de diferentes formas, de diferentes formas. Puede que haya una distribución, una dispersión uniforme, aleatoria, agrupada, en fin. ¿Qué cosa determinaría que estén en una zona más concentrados que en otra? Estos se llaman, por favor, ¿ya? Factores limitantes. Y esto habría que identificar, porque sabiendo cuál es el factor limitante, yo sabré por qué prefieren estar en una región y en otra no. ¿Cuáles son los factores limitantes que tienen? ¿Ya? Puede ser el agua, por ejemplo, ¿no?
Las plantas, por ejemplo, ¿cuál sería su principal factor limitante? El agua. Por eso estarán en una zona donde hay más agua que otra. Pero también puede ser el pH del suelo, la acidez, ¿no es cierto? La presencia de materia orgánica. O sea, hay muchos factores limitantes, ¿no? Puede ser la radiación solar, la salinidad, muchos factores limitantes. Y eso determina cómo están distribuidos los individuos en esta área donde viven. Distribuidos, dispersos, ¿no? Que no es lo mismo que densidad. Y luego hay que hacer un análisis de cuántos nacieron, cuántos murieron, cuántos migraron, cuántos llegaron, o sea, cuántos emigraron, cuántos inmigraron, eh, cuántos nacieron, cuántos murieron. Eso se llama tasa de natalidad, tasa de migración, tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque quieres determinar la tasa de crecimiento de la población. Para determinar tasas de crecimiento, como te repito, se evalúan tasas de natalidad, tasas de mortalidad, migración, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y hay algunos elementos importantes que vamos a sumar para determinar las curvas de crecimiento. ¿Cuáles son? Primero, ¿cuántos individuos crecerían o no en una máxima capacidad? O sea, ¿cuál sería el crecimiento ideal que podría tener una población? El crecimiento ideal. Eso se llama potencial biótico. Repito, potencial biótico. ¿Por qué todas las poblaciones no alcanzan potenciales bióticos? Bueno, no alcanzan potenciales bióticos debido precisamente, ¿no? Debido precisamente. ¿De acuerdo? A lo que vamos a llamar resistencia ambiental. Es decir, toda una serie de elementos que van a impedir que una población crezca así, al límite, a la capacidad máxima reproductiva. ¿Ya? Claro. ¿Por qué, por ejemplo, un zancudo si pone 2.000, 3.000 huevos, ¿no? Durante cerca de 8 semanas, 10 semanas? Entonces, cada zancudito debería producir 3.000, 4.000, 5.000 nuevos zancudos. Si yo tengo en esta zona cerca de 1.000.000 de zancudos, imagínense, ¿no? Entonces debería tener 50 millones de zancudos en cuestión de más o menos unos 4, 5 o 6 meses. Y de ahí es, wow, ¿por qué no crecen a ese nivel? Porque existen un montón de elementos del entorno, un montón de elementos ambientales, que impiden que alcance este potencial biótico. Entonces, ahí es donde vemos que hay dos diferentes tipos de modelos de crecimiento poblacional. Siempre hablamos de los agentes R y agentes K. Ojo que han sido preguntas de examen de admisión. ¿De acuerdo? No es que disminuyan. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, ojo, les decía, que cuando nosotros tenemos un potencial biótico, como el que estábamos viendo en el caso de los zancuditos, ¿de acuerdo? Ojo, hay muchos elementos del entorno, ¿de acuerdo? Muchos elementos del entorno, ¿ya? Muchos elementos del entorno que van a sumar. Pueden ser bióticos o abióticos, ¿ah? Bióticos o abióticos, ¿ya?
bióticos o abióticos, que al final impidan que tú alcances tu potencial biótico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pueden ser, ¿no? Como les decía, un predador, puede ser temperatura, ¿no? Hay varios elementos que pueden generar este caso, ¿ya? Y dependiendo cómo se comporte la población, dependiendo cómo se comporte la población, ¿ya? Dependiendo cómo se comporte la población. Con estos elementos del entorno, ojo, dependiendo, es que vamos a tener dos tipos de crecimiento poblacional, que se llaman, como les digo, los agentes R y los agentes K. Un estratega R, que es conocido como oportunista, ¿de acuerdo? Es conocido así como oportunista, ¿ya? Tiene varias características. La primera de ellas, ojo, la primera característica, tiene un crecimiento, son muy prolíficos, tienen un crecimiento poblacional muy rápido, muy acelerado. Alcanzan madurez sexual muy rápido. Por eso se reproducen tan precoz y rápidamente. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Tienen tamaños muy pequeños, por eso se reproducen tan rápido, por eso alcanzan madurez sexual tan pronta, ¿no? Y por eso crecen de esta manera. Miren la curva de crecimiento que tienen. Es una curva exponencial. Ahí la tienen, exponencial. En poquísimo tiempo se dispara la población brutalmente. Entonces son muy prolíficos, tamaños muy pequeños, ¿no? Y muchas crías tiene cada uno de ellos. Esto es el estratega R, el oportunista. El estratega K, este es el R, y el K, el llamado logístico. Este señor tiene un crecimiento sigmoideo. Miren, aparentemente en un momento crecería como si fuera exponencial, pero hay un momento en el que desaceleran y detienen su crecimiento y casi lo mantienen constante en el tiempo. Estos señores crecen poblacionalmente tomando en cuenta los factores ambientales. Ellos deben de crecer, porque si siguieran creciendo más, ¿de acuerdo? Saben, miren, por ejemplo, ¿no? Saben dónde deben detener su crecimiento, aquí. Y lo deben detener ahí porque saben que si siguen creciendo más, van inmediatamente a poner en peligro y esta población podría perderse. ¿Cómo se llama este número máximo de crecimiento que alcanza la población? Se llama capacidad de carga. O sea, estos señores crecen tomando en cuenta su capacidad de carga. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Toman en cuenta la capacidad de carga. Estos son los agentes K. Estos señores obviamente tienen un crecimiento más lento, o sea, los K, por ejemplo, son aquellos que tienen tamaños mucho mayores, volúmenes, me refiero, mucho mayores, tienen no prolíficos y alcanzan madurez sexual mucho más tarde, ¿no? Entonces, estos son los famosos logísticos estrategas K. Como repito, estos señores crecen solamente hasta alcanzar su capacidad de carga, ¿ya? Ese término
téngalo presente siempre, capacidad de carga. Aquí tenemos, por ejemplo, un agente R y un agente K. El diente de león, muy prolífico, muchísimas semillas, avanzan rapidísimo, se reproducen hasta por tres, ¿no? De tres maneras. Producen semillas por apomixis, producen semillas normales, producen estolones, ¿de acuerdo? Entonces, rapidísimo logran poblar una zona y desarrollarse. En cambio, al costado tenemos unos ositos, ¿no? De los osos pardos, que tienen muy pocas crías, ¿no? De vez en cuando solamente se reproducen, etcétera, porque toman en cuenta los factores de resistencia ambiental. Los osos crecen obviamente solo tomando en cuenta las condiciones ambientales. Es más, hay años en que si el alimento no es abundante, si no hay el suficiente alimento, la hembra no entra en celo, no se reproduce. Y aquel año donde hay bastante alimento produce dos ocesnos, como en esta fotografía. Entonces ellos sí toman en cuenta factores ambientales. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso del oso de malla? ¿Qué es eso? Listo. Aide, nos hablabas de la etología de la población. Te refieres a la conducta, ¿no? Al comportamiento de las poblaciones. Perfecto, así es. De eso se trata. Dibujo animado. Ah, bueno, será pues que te triplico la edad, ¿no? Por eso digo, entender de tus dibujos animados está difícil. Escúchame. Aquí estaban los conceptos que habíamos visto de hábitat y de nicho. Hábitat y nicho, ¿de acuerdo? Hábitat y nicho. ¿Listo? ¿Ya? Ya habíamos visto hábitat, que era el espacio físico, ¿no? El lugar, y nicho ya dijimos, ¿no? Todo el conjunto de actividades, y los nichos pueden inclusive dentro de una misma población estar subdivididos y todo lo demás, ¿no? Como por ejemplo en una colmena, ¿no? Así es. Y bueno, para ir avanzando, tenemos que ver ahora las diferentes relaciones interespecíficas que tenemos. Relaciones interespecíficas. ¿De acuerdo? Interespecíficas. O sea, entre una especie y otra especie. ¿De acuerdo? Entre una especie y otra especie. Porque también hay relaciones intraespecíficas dentro de una misma especie, o sea, a nivel de una población. Si hablamos a nivel de una población, repito, a nivel de una población, a ver, estamos hablando de las intraespecíficas, ¿cierto? A ver, vamos a poner aquí intraespecíficas. Solamente una pequeña listita, ¿ya? Intraespecíficas, ¿ya? Intraespecíficas. ¿Cuáles son intraespecíficas? Primero, la organización social, es decir, cómo han decidido vivir. Es que hay algunos que viven de manera individualista, ¿no? Así es. Y hay también quienes han decidido vivir en grupo, los llamados gregarios. Dentro de estos gregarios hay quienes son liderados por un líder alfa, ¿no? Digamos, estamos hablando de los grupos liderados por un macho, un alfa macho o una hembra. Entonces, estos gregarios, aquellos que tienen, por ejemplo, a un líder macho, ¿cómo los llamarían? ¿De acuerdo? Claro, son los gregarios, no machistas y feministas, no, así no se les dice. ¿Cómo se les llama? Claro. Es que estos señores tienen ascenso social. Y estamos hablando de los gregarios, ¿no es cierto?
ahora lo ponemos, porque así como hay, como les digo, dentro de este grupito, vamos a poner aquí en gregarios, vamos a poner dentro de los gregarios, hay dos casos. Estos liderados por un alfa y otros que ya no tienen ascenso social y los llamamos estatales. Estos de aquí los llamamos estatales. Estatales, ¿por qué? Porque no tienen ascenso social. Ya hay castas definidas. En cambio, en estos gregarios, ¿de acuerdo? Dirigidos por un macho o por una hembra, como les digo, los que tienen castas sociales y ascenso social permitido. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Patriarcales y matriarcales. Correcto, ahí ve. Así es. Su hermana de 2 años. Patriarcales y matriarcales. Vamos a poner patriarcal, matriarcal. Hay de los dos casos, ¿ya? Hay patriarcales y matriarcales. Pero esos son gregarios, tienen ascenso social. Los estatales no. ¿Quiénes son estatales? Las abejas, por ejemplo. Las abejas. No hay ascenso social. Las termitas, las hormigas. En cambio, patriarcales como por ejemplo, en el caso de las vicuñas, obviamente habrá un macho nuevo del grupo que reemplace al líder del grupo en algún momento. Pero así también hay individualistas. Nos referíamos a estos de aquí, ¿no? Hay individualistas. Hay quienes no viven en grupo. Como por ejemplo, ¿quién? Como por ejemplo los búhos. Como por ejemplo los pumas. Son individualistas. ¿Qué tipo o qué otro tipo de relación intraespecífica encontramos? Comunicación. Hay comunicación de diferente tipo, ¿no? Hay una comunicación química vía feromonas, hay una comunicación auditiva, ¿no? Mediante sonidos, luminosas también, gesticulaciones, en fin. Y este es importante, competencia. Competencia. Ojo, ¿por qué competirías con un individuo de tu misma especie? Por alimento, por territorio, por ascenso social, inclusive hasta por un tema reproductivo. Hay varios tipos de competencia dentro de una misma especie. ¿Ya? Así es. Que Aide, que patriarcal está liderado por un macho y matriarcal liderado por una hembra. Esa es la diferencia. ¿Listo? Estas han sido intraespecíficas a nivel de una población. Si hablamos ahora de las interespecíficas, quisiera por favor resumirlas aquí para luego ver cada uno de los casos. Cuando hablamos de relaciones interespecíficas, hay dos tipos. ¿Ya? Voy a ponerlo por acá. Relaciones interespecíficas. ¿Ya? Interespecíficas. Hay dos casos. ¿Cuál? Que se presente algún tipo de interacción, y si es que se presentara, hablaremos de unas simbiosis. ¿De acuerdo? Hablaremos de una simbiosis. Si no se presentara, si no hubiera ninguna interacción, hablamos entonces de un neutralismo. Entonces, estos son antagónicos. Estos son antagónicos. Simbiosis y neutralismo. ¿Me dejo entender? Son antagónicos. Simbiosis, neutralismo. ¿Ya? Listo. Ahora, no te entiendo, Aide. Nos vas escribiendo y vamos avanzando. Entonces, la simbiosis, repito, me refiero a las organizaciones, estas simbiosis, ¿no es cierto?, pueden, a su vez, dividirse en relaciones positivas y negativas. ¿Ya? Así es. Entonces, vamos a llamarlas relaciones positivas y negativas dependiendo de qué. Estas, vamos a llamarlas positivas, ¿no es cierto? Estas llamadas positivas,
estas llamadas negativas, ¿en qué se van a sustentar? ¿De qué van a depender? Pues dependen de, la voy a llamar positiva, si es que al menos una se beneficia. La voy a llamar negativa, si es que al menos una se perjudica. Ah. Estas se van a llamar, por ejemplo aquí, comensalismo. Estas se van a llamar protocooperación y mutualismo. ¿Listo? En cambio, las negativas, ¿quiénes son? En las negativas tenemos parasitismo, predación, antibiosis, amensalismo y competencia. ¿De acuerdo? Repito, parasitismo, predación, antibiosis, amensalismo y competencia. ¿Ya? Esas son las negativas. Entonces, ¿cómo podríamos graficar a estas diferentes interacciones? Bueno, miren, el comensalismo, al igual que la protocooperación y el mutualismo, ¿no es cierto? De hecho, si yo soy un comensal, yo me beneficio. ¿Pero de quién? De mi hospedero. De mi hospedero. Ajá. Pero aquí viene lo interesante. Tu hospedero es neutral a la interacción. ¿Cómo que neutral? O sea, él no se beneficia y no se perjudica. Diferente a estos casos que voy a ver a continuación acá, de mutualismo y de protocooperación, en los cuales el beneficio es de ambas partes. El beneficio es de ambas partes. Los dos se benefician. Ajá. Y entonces, ¿cuál es la diferencia si aquí los dos se benefician? La diferencia está en la dependencia del vínculo. O sea, este vínculo, el mutualista, es un vínculo vital. Ya no se puede disolver. Ya no se pueden disolver. O sea, una vez que se forma la relación entre los dos, ya no se... Es como el amor eterno, ¿no es cierto? El amor eterno. ¿Listo? Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre un patriarcal y matriarcal y una organización estatal? Ah, la diferencia es que la estatal no permite ascensos sociales, mientras que las otras, patriarcales o matriarcales, sí permiten el ascenso social. ¿De acuerdo? Matías, perfecto. Un vínculo mutualista es un líquen, es una micorriza. Una vez que se forma esta unión, ya no se puede disolver porque hay una dependencia del vínculo de ambas partes. ¿De acuerdo? Fátima cuenta que así está con su tóxico, dice. Bueno, Fátima, a tus 10 años de vida, ¿qué tóxico pues? Bueno, quién sabe, ¿no? Escuchen, hablando de protocooperantes, decíamos que los dos se benefician, pero aquí no hay un vínculo dependiente del otro, no hay. Entonces, ¿quiénes serían protocooperantes, por ejemplo? Protocooperantes podrían ser una abeja y una flor. La abeja obviamente llega, se beneficia, ¿no es cierto? Del polen, del néctar, correcto, todo está bien, ¿no? Pero en cuanto termina el vínculo, pues puede seguir su vida normalmente y la planta puede prescindir de él también, porque si no hay esta abeja será una avispa, si no una mosca o cualquier otro insecto. Mientras el vínculo permanece, hay un beneficio de los dos, pero no hay una dependencia. El vínculo se va a interrumpir en algún momento y cada uno va a continuar su vida por separado. En cambio, en el mutualista no, el vínculo es indisoluble. La vaca y las bacterias que tiene en su rumen, en su estómago, ¿no es cierto? Son bacterias que dependen de él, así como él depende de las bacterias. ¿De acuerdo? Así es, hay un vínculo y no se separan ya. Comensal es el caso del que se beneficia, ¿de acuerdo? ¿Ya?
Bueno, Diego, esto de choque y fuga no sé cómo interpretarlo, ¿ah? A ver. Bueno, entonces, les decía, comensal es aquel que se va a beneficiar de otro, de su hospedero, pero el hospedero es neutral. Caso, por ejemplo, del cóndor con el puma. O sea, el puma caza, come, ¿no es cierto? Pero el puma, pues obviamente se alimenta de ciertas partes de los animalitos y luego deja huesos y otras cosas más, ¿no? Bueno, ahí es donde viene el cóndor y se alimenta de estos restos. Entonces, el cóndor es el comensal y el hospedero es el puma. El puma no se beneficia y no se perjudica, pero el que sí se beneficia es el cóndor. ¿De acuerdo? Ese es un comensal. El típico ejemplo que dan también, ¿de acuerdo? Ojo, el típico ejemplo que dan de comensalismo es el tiburón y la rémora, ¿no? La rémora se beneficia, pero el tiburón no se beneficia ni se perjudica. Ojo, Francisco, tú hablas de estas aves que le comen los parásitos al rinoceronte, ahí hay un beneficio de los dos. El ave se está alimentando y el rinoceronte también lo están desparasitando. Hay un beneficio de los dos. Eso es una protocooperación. ¿Ya? ¿Listo? Ya estamos. Vamos con las ahora interacciones negativas. Vea usted. Un parasitismo, por ejemplo, ¿no? Un parasitismo, una predación, ya estamos, una antibiosis, un amensal y una competencia. Muy bien. A ver, empiezo. Ojo. Si usted, si usted es un parásito, sin ofender, si usted es un parásito, tú te beneficias, pero a tu hospedero lo perjudicas sin matarlo. En cambio, en la predación, usted se beneficia de su hospedero, pero además de beneficiarse, le causa la muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué le causas la muerte? ¿Por qué? Porque lo usas de alimento, pues. ¿De acuerdo? Lo usas de alimento. Ese es el caso de la predación, a diferencia del parasitismo. ¿De acuerdo? A diferencia del parasitismo. ¿Listo? En la antibiosis, obviamente yo me beneficio y perjudico a otro. Sí, 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 sí. Pero ahora lo interesante es que lo hago a través de la fabricación de una sustancia, de un antibiótico. Aquí fabrico un antibiótico, una sustancia que va a llegar a desplazar a este individuo para que yo me beneficie. Por eso se llama antibiosis. ¿Ya? En el caso del amensalismo, yo no me beneficio, no me perjudico, pero mi actividad sí perjudica a otro. ¿Qué? Sí. Es curiosa el amensalismo, es muy curioso. Ahora les comento. ¿No? Y en el caso de la competencia, bueno, más bien ahora aquí los dos se perjudican. Los dos se perjudican. Aquí los dos se perjudican. Los dos. Entonces empecemos. Parásitos, por ejemplo, ¿quién? Tus piojos, tus pulgas, tus garrapatas, ¿no es cierto? Se benefician de ti, ¿no es cierto? Se benefician de ti. Y, y bueno, pero no te matan. Y su interés no es matarte, porque obviamente si te matan, se les acaba el alimento. ¿Ya? El caso, por ejemplo, de una predación, usan ahora al hospedero de alimento, por eso es que le causan la muerte. Es el típico cazador presa, el típico cazador presa. En el caso del antibiótico, en el caso de los antibióticos, ¿no?
el caso del antibiótico, es el ejemplo de este honguito, por ejemplo, Penicillium notatum, ¿no? Este honguito lo que hace es producir unas sustancias y mediante estas sustancias que libera al medio, impide que se desarrollen otras bacterias que serían una competencia con él. Entonces lo que hace con este antibiótico es desplazar a otros organismos. Esa es una antibiosis. Obviamente se beneficia de esta interacción. Pero en el amensalismo usted no elabora nada, usted ni siquiera se beneficia de la interacción, pero sin embargo tu actividad perjudica a otro. Me explico, doy un ejemplo o dos. Los animales, como por ejemplo los lobos de río, hacen sus madrigueras en las orillas de las cochas, de las lagunas. Sus madrigueras son bajo tierra, así que conforme van escarbando, van obviamente dañando las raíces de muchas plantas. ¿De acuerdo? Pero ahora, de esta actividad, ¿quién se perjudica? Las plantas. Pero de esa actividad, ¿se beneficia la nutrie? No. Luego tenemos unas aves, ¿no es cierto?, que van escarbando el suelo porque van buscando bichos para comer. Pero cuando escarban estos bichos para comer, obviamente eh, ponen a veces, ¿no?, dejan expuestos algunos huevos de otras especies que ellos no consumen y que rápidamente vienen otros insectos, otros reptiles u otras aves y se los comen. Entonces, ellos no se benefician de esta actividad, pero su actividad está perjudicando a otro. Las ovejas cuando comen, lo que hacen es literalmente ir volteando todo el césped, ¿no?, todo el pasto, todo lo que lo van desgarrando, ¿no?, ni siquiera lo desgarran, lo desprenden del suelo y entonces revuelven todo el suelo. Y ahí van saliendo insectos, todo. Las ovejas no comen insectos, pero al toque vienen las garzas y otras aves y se almuerzan larvas, gusanos, insectos, todo. Entonces la oveja está perjudicando a estos insectos, a estas larvas, estos gusanos, pero él no se beneficia de eso. Esas son actividades amensalistas. Y una competencia. ¿Por qué competirías con otra población? Ojo, estamos hablando de interespecíficas. ¿Por qué competirías con otra población? Bueno, competiríamos con otra población porque tenemos el mismo nicho. Compartimos el mismo nicho. El zorro costeño compite, por ejemplo, con las mucas. Las mucas también son carnívoras, al igual que los zorros. Los dos cazan el mismo tipo de presa. Así que entonces compiten. ¿De acuerdo? El cuy silvestre y las vizcachas compiten por el mismo tipo de alimento. Entonces vean cómo estamos hablando, ¿no?, de especies diferentes, pero que como se superponen sus nichos, entonces compiten entre ellos. Piero nos cuenta que vio en un documental, un animal ponía sus huevos dentro de otro y este cargaba los huevos dentro hasta que eclosionaban y pues moría. Así es. Hay varios, Piero. Es más, yo les voy a compartir ahora en Simbiosis justamente un video para que vean cómo unas moscas ponen sus huevos dentro de una larva. ¿De acuerdo? Y lo interesante de este video es ver el ovopositor, que es enorme, ¿no?, enorme. Y a distancia, ¿no?, le va inoculando los huevos dentro de ella y sus larvas se van a terminar comiendo a esta larva mayor. Así es, ¿no? Vean todos los diferentes, sí, claro, ¿no? Sería un caso de parasitismo. Así es. Bueno, muy bien, que no tengan hambre.
el famoso pájaro cucú. El famoso pájaro cucú que nunca hace nidos, porque pone sus huevos dentro de los nidos de otras aves. Y al final lo más curioso es que las aves que crían, o sea, los padres, ¿cómo llamarlos? Pues, eh, postizos, ¿no? Estos vienen a ser los famosos padres que crían a hijos que no son suyos, ¿no? Sus entenados, ¿no? Padres adoptivos, ¿no? Bueno, lo curioso es que nunca se dan cuenta de que la cría no es suya. Es más, el pichón termina siendo más grandes que ellos, por ejemplo. Más grandes que ellos. Y ni cuenta se dan que ese pichón no es suyo. Como lo han criado y le han dado de comer, ya es su pichón. Nada, olvídate, aun cuando desempollan, le siguen dando de comer y el pichón es más grande que el de ellos, más grande que ellos mismos, inclusive que son adultos, y nada, ¿no? Dicen, wow, ha crecido bastante mi hijito, ¿no? Así es. Bueno, entonces, hemos cerrado, ¿de acuerdo? Relaciones intra e interespecíficas, ¿de acuerdo? Intra e interespecíficas. Muy bien. Tenemos todos los casos, predación, parasitismo, competencias, ¿no? Comensalismo, parasitosis. Y lo que me interesa ahora por terminar con ustedes son dos términos que quisiera ver. Uno se llama mimetismo y el otro se llama cripticismo. El mimetismo y el cripticismo tienen que ver con camuflajes. Repito, camuflajes. Camuflajes. ¿Ya? El camuflaje, ojo, el camuflaje puede ser aquel que yo pueda cambiar permanente y rápidamente para confundirme con el entorno, camuflarme, y esto se llamaría mimetismo. En cambio, cripticismo es el caso en el que yo adopto formas o colores, pero que ya no los puedo cambiar fácilmente, ya no los puedo cambiar fácilmente. Y claro, me sirven para camuflarme también, pero ya no los puedo cambiar tan rápidamente y ya mantengo esa forma o por lo menos durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, un insecto palo. ¿Han visto un insecto palo? Ya los insectos palo tienen forma de una rama, ¿no? Entonces ellos ya tienen esa forma, no la pueden cambiar, y con esa forma se confunden, se camuflan, perfecto. Entonces, en cambio, es diferente un pulpo. Un pulpo sí cambia de color, hasta de forma, para camuflarse rápidamente. Eso es mimetismo. Entonces, las dos estrategias tienen que ver con camuflaje. Lo importante aquí es entender cómo cada uno de ellos tiene una estrategia distinta entre mantener una forma o cambiarla, ¿no es cierto?, rápidamente. ¿Ya? Pero tienen que ver con camuflaje. Neutralismo era lo contrario a una simbiosis, Rocío. Simbiosis es cualquier tipo de interacción, positiva o negativa. Pero lo contrario sería neutralismo. El neutralismo quiere decir que no hay ninguna interacción. Así es, Fátima. Los camaleones se mimetizan. Uh-huh. Así es. Perfecto. Bien, y solo para terminar, recuerden ustedes, ¿no es cierto?, las sucesiones ecológicas. ¿Quiere decir que un ecosistema puede cambiar en el tiempo? Claro que sí. Tenemos, ¿no?, un ecosistema no evoluciona, se sucesiona. Tengo sucesiones ecológicas primarias o secundarias. La secundaria es cuando parto, se origina esta sucesión a partir de un ecosistema que ya existía antes. Repito, una sucesión secundaria es aquella que se origina a partir de un ecosistema que previamente existió. ¿Y qué pasó con él? Nada, pudo haber sido quemado, inundado, etcétera, pero a partir de lo que quedó de un ecosistema preexistente, se origina una nueva sucesión. A eso lo llamamos sucesión ecológica secundaria. Y la primaria se supone que empieza desde muchísimo tiempo atrás,
desde cuando ese biotopo no tenía nada de biocenosis y solito, poco a poco, solitos, sin ningún tipo de biocenosis, fueron poblándose. Llegaron algunas especies pioneras y empezaron a poblar la zona y fueron, ¿no?, cada vez transformando las condiciones para que llegaran una segunda y tercera especie y se fue formando alguna pequeña cadena alimenticia, a un pequeño flujo de materia y energía. Y con el paso de muchísimo tiempo, se han construido estos ecosistemas y si se dan cuenta, han tomado no solo tiempo, sino toda todos los detalles y la riqueza de un ecosistema muy diverso, muy completo. Todos los nichos ecológicos están ocupados. Eso es una sucesión ecológica primaria. Se origina a partir de un biotopo sin ningún tipo de biocenosis y se va poco a poco poblando y formando estas poblaciones, estas comunidades y este ecosistema. ¿De acuerdo? ¿Listo? Francisco, luego será, me imagino que en el repaso lo veremos. ¿De acuerdo? Entonces, señores, hemos terminado todos los conceptos generales ya que tenemos sobre ecología, hemos terminado todos los temas ya del curso, algunas cosas iremos añadiendo o complementando de pronto o reforzando o repitiendo, ¿de acuerdo? En el repaso no sé cómo vaya el repaso, si yo esté, no esté o quienes estén. Eso ya lo verán con ustedes. ¿De acuerdo? Bien. Gracias nuevamente, muchachos, por su participación.